Un saludo fraternal a todas las personas que en este momento se están conectando, un agradecimiento especial. Estaba aquí arreglando algo de la conectividad, que hemos tenido problemas. Bueno, lo primero, voy a tratar de hacer una exposición breve, porque yo creo que en estas reuniones es muy importante que la gente quede como con las cosas claras de nuestro lado y que puedan ellas mismas sacar sus argumentos. Soy la segunda vicepresidenta de FECODE, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, la organización que asocia a todos los maestros y maestras. El sindicato de Huila, la ADI, hace parte de una de nuestras filiales. Soy maestra de primaria. Hasta hace 2 años yo estaba plenamente en el aula, ahora soy del Ejecutivo y tengo la responsabilidad de derechos humanos. Para nosotros pensar en este panorama de país es una situación muy dura y muy difícil. Tratar de entender cómo opera un gobierno y qué políticas impulsa, pero al mismo tiempo siempre buscar un espacio de negociación para que se logre tener unas medidas que beneficien a la población, es la constante, es la permanente. O sea, nosotros presentamos pliegos todos los años no, cada 2 años, como corresponde en la norma bajo el decreto, tanto los trabajadores estatales como los maestros y las maestras. Cuando se negocia el salario de los trabajadores estatales, que es muy bajito, nunca sube como el salario mínimo, por ejemplo, este año lo obligatorio es 1.63, a eso lo que se pelea como estatales es que se les suba un poquito más porque nosotros cada día nos hemos venido viendo más desnivelados todos los trabajadores. Y entonces esa pelea que dan las centrales de trabajadores, donde nosotros también tenemos, pues, es pelear por el salario de todos, de la policía, del ejército. O sea, a la policía y el ejército les suben un poco más, lograr que suba 2 puntos, 2.5 y no solo 1.63, es porque logramos que, irónicamente, las centrales obreras y los sindicatos nos demos la pela en las calles para que suba ese salario. Pero resulta que este año el gobierno nacional decidió meter una ley tributaria que daba facultades especiales al presidente y que recargaba los tributos en todos estos sectores que hoy se están conectando, porque no era solo en las clases medias. Si tú tienes que pagar IVA en el agua, si tienes que pagar IVA en el azúcar, si tienes que pagar IVA hoy que se necesita la conectividad, ¿sí? En la comida, en la canasta básica, cuando en nuestros hogares sabemos que los sectores populares se gastan el 30% o el 40% dependiendo de sus ingresos en comida, pues quienes iban a recargarse le iba, esos son los que más gastan proporcionalmente. Entonces, con esta situación se levanta una consigna de abajo la reforma tributaria. Entonces, todo el mundo dice, pero si ya la quitaron, sí, fue un triunfo. Logramos que se tomara la reforma tributaria y que se fuera el ministro Carrasquilla, que además llegó a decir que solo había 6 semanas de caja, o sea, que han hecho la plata y toda la plata que quitaron, que de pronto muchos no manejan la economía. ¿Qué pasa con toda la plata que pagan de deuda externa con unos intereses altísimos? ¿Por qué no tocan las reservas internacionales? Y hay, no, porque es que se les daña la acreditación internacional y entonces no vienen a invertir. Pero no vienen a invertir si la reforma, no esta, la reforma tributaria de anterior, del 2019, les dio todas las exenciones tributarias. Cuando ustedes, que yo sé que muchos, la mayoría, manejan la cuenta, la tarjeta, para el pago, para sus transacciones. Nosotros pagamos una cantidad de impuestos, el manejo de tarjeta, el de transacciones, el 4 por mil, etc. Todo eso se lo queda a la banca. Pero además de eso, ellos tienen exenciones tributarias. Si se cortaran un poquito esas exenciones tributarias, se lograría llenar el déficit fiscal, que es el que hace que se necesite la reforma tributaria para poder el gobierno seguir robando. Pero
para poder llegar e invertir en lo que dicen de los famosos programas sociales. Entonces, listo, tumban la reforma tributaria, pero se reúnen ellos mismos a mirar qué presentan. Pero además de reunirse ellos mismos a mirar qué presentan, ¿sí? No tumban un decreto que se llama austeridad. Entonces, el decreto de austeridad que saque el gobierno le da que lo querían compaginar con esas facultades especiales, están esperando mirar por qué lado las meten, pero el decreto dice que durante 5 años a los trabajadores oficiales, estatales, se les congela el salario. No habrá pues ni nivelaciones ni bonificaciones, entonces sentarnos a negociar hoy, es decir, no hay ni un peso, pero no son los maestros, son todos los trabajadores estatales. Si ustedes tienen familiares, policía, del ejército, de la administración pública, aseadoras, del servicio logístico, cualquiera, queda congelado el salario de todas estas personas. Si a usted le congelan el salario y gana 18 millones, de pronto aguante, pero si usted le congelan el salario y gana 2.200.000, 1.700.000, eso es muy duro. Entonces, por eso es muy triste ver que el ejército y la policía no entiendan que esta pelea es de ellos, que no hay alza salarial. Nosotros a este año estamos con el salario del año pasado y los maestros estamos incluso con un 1% menos y todo ha subido. Entonces, esta situación es un ejemplo de lo que pasa ahora. Ahora, los estudiantes estaban pidiendo el año pasado matrícula cero, pero antes de eso, si ustedes se acuerdan del 2018 que tenían un movimiento grandísimo, estaban pidiendo financiación para la educación. Eso no se cumplió, no se cumplió y con la pandemia muchos estudiantes han tenido que dejar de estudiar, otros medios se están sosteniendo, no hay empleo, no hay posibilidades. Y para rematar, sacan una ley de empleo, la 1174, donde los jóvenes no van a tener derecho ni a pensión, su salario es totalmente inestable, las formas de contratación son por horas, entonces hay una condición desde los jóvenes de este país, no sienten una posibilidad de vida. Nosotros tenemos cantidad de jóvenes que tienen una profesión, son licenciados, son abogados, ingenieros, tienen maestrías, especializaciones y no consiguen un trabajo digno. O no hay trabajo o son muy mal pagos. Mientras que vemos personas sin mérito que por ser la hija o el hijo pueden montar un centro comercial, pueden tener una embajada, pueden obtener cargos que antes eran de académicos como los del Banco de la República, simplemente porque soy hija de Alicia Arango, hijo de Juan Char, hijo de Uribe Vélez, tengo todos esos derechos que no lo tienen nuestros jóvenes que se pelean un futuro. Y eso hace que ellos vean la educación como algo que no sirve. Como dicen, yo para qué estudio si por haber buenas en este país, nadie soluciona los problemas. Antes nosotros, esta generación que nos tocó luchar, que estudiamos en educación pública, teníamos como la posibilidad de movernos y salir de la miseria, porque yo también una familia muy pobre, ¿sí? Pero eso era una expectativa, la educación no sería para buenos. Hoy vemos cantidad de jóvenes con títulos que no encuentran posibilidades en el país. Entonces eso hace que ellos salgan hoy a la calle, no solo a pedir que se tumbe una reforma tributaria, sino una legislación que no les permite, compañero Zoilo, tiene abierto el micrófono, Zoilo, por favor. Que no les permite a ellos pensarse en un futuro y por eso están en las calles de esa manera tan contundente y por eso salen a exigir que se cambien muchas normas. Y igual está la ley de salud, el proyecto 010 en el Senado, que lo que busca es acabar lo poquito público que hay, las poquitas posibilidades y concentrar estos monopolios que se han usurpado en solo 10 EPS, en vez de exigirle a todas que cumplan y en vez de fortalecer el sistema público y la eficiencia en la prestación de los servicios. Y eso fue lo que se vio en la pandemia, la incapacidad de un servicio de salud, porque lo que había que atender
era a los sectores privados, les entregaron la plata a ellos. Mire el debate de la vacuna. Estados Unidos está sentado en contenedores de vacunas, miles y millones de vacunas. Ya vacunaron cerca del 50% de la población, el resto no se quiere vacunar y tienen cantidad de vacunas. Resulta que el señor que se fue, Trump, decidió que las patentes eran de ellos, cuando la Organización Mundial de la Salud, y por eso se había salido, había solicitado que por favor fueran universalizadas para que todo el mundo, una vez se tuviera la fórmula, pudiera producir vacunas. Y entonces, como eso es un acuerdo internacional, hay unos países que dicen, por favor, lleguemos a un acuerdo, pero Estados Unidos tiene con sus aliados, adivine quién es el principal aliado para que se vote, no se universalicen las patentes. El gobierno de Duque. O sea, viendo morir su gente, todos estos muertos habían podido evitarse porque hubieran podido vacunar, y si bien la vacuna no para el contagio, sí para la agresividad, y eso lo han demostrado. Entonces puede ser que la gente le dé y puede ser que incluso algunos tengan que hospitalizarlo, pero baja el nivel de agresividad del virus. Por eso nosotros pedimos en la escuela que se vacune y se mantengan los protocolos, porque si a nosotros nos vacunan, primero nosotros nos podemos contagiar y podemos contagiar. Y entonces el niño que va o la niña que va a la escuela puede contagiarse, así a mí no me dé duro, él sí lo lleva a su casa y puede ser que su mamá o otras personas, y por eso el debate de la vacuna es un debate de democracia, es un debate de universalidad. Ya ayer, afortunadamente, el gobierno actual de Estados Unidos dijo que estaba de acuerdo y que había que levantar las patentes. ¿Ya? Cuando habían logrado un número de muertos tan grande en este país, 73,000 muertos. Piensen que es como si desapareciera un municipio de los de Huila que tiene ese número de habitantes, o unos barrios de Neiva que tienen ese número de habitantes. Es una masacre también, cómo se manejó la pandemia en el país. Pero las políticas que se manejaron con la vacuna, porque no es justo que habiendo vacuna desde diciembre del año pasado, llevemos 4 meses con todos estos muertos, que hubiera podido bajarse, de pronto no del todo. Entonces, la escasez de la vacuna es un problema de la política de un país como Estados Unidos y de otros que se le unieron. Entre esas el gobierno de todo esto hace que esto sea una explosión social, que la gente sienta que es un gobierno que lo desampara, que permitió que en los territorios, después de los acuerdos de paz, entraran a otros actores armados a disputarse el territorio, y que hoy tengamos masacres todo el tiempo, permanentes. Y por eso fue que se gestó esta lucha. Íbamos por la reforma tributaria, pero si no se llega realmente a un acuerdo. Han llamado a negociar el Comité Nacional de Paro, mientras que masacraban a los jóvenes. Los muchachos que estaban ayer en el puente, en el viaducto del Pereira, si alguno lo conoce, y si bien los días estaban cantando, estaban bailando, estaban haciendo acciones, se fue la luz y pasó un carro de civil, ¿sí? Y ya por la mañana habían hecho un llamado para hacer un frente civil para atacar a los manifestantes. Que es que hubo un hecho muy extraño en Medellín, porque la gente estaba en la protesta, iba incluso saliendo ya, cuando aparece una gente rara y daña el sistema de transporte, como el Transmilenio allá también hay el CIT, y yo quiero decirles, yo trabajo en Medellín, trabajo cerca donde pasó eso. Allá soy maestra y conozco a los jóvenes de allá, y pueden ser tropeleros y todos, pero ellos su transporte público lo defienden. Esto es una acción muy extraña y nosotros tenemos realmente que se investigue. La gente está, la mayoría en el Parque de los Deseos, que es cerquita. Entonces, a eso que llaman vandalismo, ¿sí? Obviamente hay personas que han aprovechado la situación, hacer robos, incluso han robado a muchos compañeros el celular y eso, y se mete, que van tranquilamente a la marcha. ¿Por qué? Porque obviamente hay una situación social, pero también creemos que hoy se vienen desarrollando acciones orquestadas de parte de infiltrados de la policía, como se demostró en una de las secciones
que se dio en Bogotá, donde salen de la estación de policía y después de civiles vestidos. Aquí ya hemos tomado muchos registros, yo hago parte de la red de derechos humanos. Con esto, ¿qué quiero decirle, padres de familia? Primero, que nosotros hemos convocado a una movilización pacífica, que hemos planteado unos puntos de negociación, pero que el tratamiento que se le ha dado a esto es un tratamiento de guerra, que en vez de solucionar los problemas y escuchar las demandas y reunirse a mirar lo de la reforma tributaria, con quien Eras primero se reunió con toda su bancada y con todo su gobierno y con los grandes grupos económicos del país para definir qué nos volvían a presentar. Y no quieren bajarse de las exenciones tributarias. Entonces, si no se bajan de eso, pues no va a haber presupuesto para la educación. Y la educación está en crisis. El principal punto de FECODE ni siquiera son nuestros derechos. Sí, hay unas cosas que nos tienen congelado el escalafón y esas cosas, pero la pelea principal es financiación de la educación. Parte de que la estructura física no tenga la capacidad de responder para el retorno rápido, de que haya condiciones de bioseguridad, tiene un componente de fondo, y es no haber recursos para la educación. No han querido llegar a un acuerdo sobre una reforma constitucional para que el fondo de financiación, el sistema general de participaciones, se plantee una nueva fórmula. Y les cuento por qué. Porque el sistema general de participaciones es la bolsa donde llegan los impuestos de todo el país, todos. Pero resulta que como hay tantas decisiones tributarias, esa bolsa se ha achicado. Entonces, cualquier fórmula, un 10, un 15, bueno, como se plantee, es poquito porque ya no tiene esa base, porque la plata se la están llevando los grandes ricos y los grandes inversionistas. Entonces, el llamado, o sea, que entiendan que esta pelea que damos desde FECO, desde todas las organizaciones sociales, sindicales, de los jóvenes, debe ser una acción pacífica, pero muy fuerte. Obviamente cualquier movilización bloquea una vía y para muchos eso ya es provocador, ya eso es saboteador, ya eso es violencia. Pero la verdad, hemos salido, no miles, millones a manifestarnos frente a las políticas injustas del gobierno, frente a esa reforma tributaria, esa reforma de la salud, esa reforma del empleo, y a generar que los recursos, que todos lo pagamos. Miren, la educación pública es una educación prepaga. ¿Y por qué lo digo así? Porque se paga con los impuestos que todas las familias tenemos. Y la verdad, uno cree que no paga tanto impuesto, solamente a los que nos toca declarar renta creemos que pagamos impuestos. No. Si tú coges cada recibo de lo que pagas, ahí dice cuánto pagaste de IVA, o en los servicios, o en el alimento. Pero además hay una serie de impuestos camuflados que nos los meten es a nosotros, a los contribuyentes, a los que consumimos lo normal. Y esa es la pelea que tenemos hoy, de que esta reforma tributaria tiene que ser equitativa, tienen que pagar los que más tienen que acabarse las secciones porque no han generado trabajo, y si han generado empleo ha sido de muy mala calidad, y tiene que garantizarse un futuro para los jóvenes. Este país no puede seguir siendo gobernado por personas que solo piensan en ellos y en su círculo cercano, en quienes siempre han dominado el país. Y esa es la discusión, o sea, es una cuestión profunda. ¿Qué queremos nosotros? Sí, que haya una negociación, pero lo primero es que se desmilitarice el país, que se restablezcan las garantías civiles, que se pare la represión, y también estamos haciendo un llamado a ciertas situaciones que se han presentado aquí, pero eso no ha sido el aspecto principal de la protesta. Lo que pasa es que ellos cogen los medios y muestran rápidamente la protesta, y una situación que hubo, que nosotros hemos rechazado, la muestran 80 veces, para que en la cabeza solo nos quede la imagen de eso y no la imagen de millones de personas marchando por toda la ciudad. Y ustedes pueden ver que los noticieros, muchos ayer, mostraban, eran hechos aislados y no las grandes movilizaciones, medio las pasadas. Entonces, eso es lo que estamos peleando, por eso llamamos a que esta pelea es de todos y todas, a proteger a nuestros jóvenes, a salir, a exigirle al gobierno que realmente dé garantías democráticas, porque querer imponer un estado de conmoción, aunque ya lo tenemos con lo que han hecho, querer organizar otra vez a civiles armados llamados paramilitares para que enfrenten a las movilizaciones, es una situación muy grave. Toda la comunidad internacional se ha venido expresando, tenemos solidaridad,
de la ONU, el Parlamento Europeo se ha pronunciado, una parte del Parlamento de Estados Unidos, ya se ha pronunciado todas las organizaciones sociales, políticas de derechos humanos. Hay un SOS Colombia, porque a los ojos de todo el mundo sabe que aquí se está violentando derechos y que nuestras causas son justas para la movilización. Nos hemos declarado un paro porque no podemos ver que nuestros jóvenes sigan siendo asesinados, porque sabemos que el gobierno no haya querido instalar mesas. Hoy nos llama para una mesa y nosotros sabemos que nos van a decir cuando se instale la mesa. ¿Saben qué nos van a decir? Y por eso lo estamos discutiendo y lo vamos a discutir hoy. Nos van a decir, listo, pero no hay plata porque el decreto de austeridad no permite nada. No permite nada. Entonces, ¿qué sentido tiene que nos sienten en una mesa para decirnos que no hay nada? Y nosotros le decimos, cumplan con acuerdos del pliego pasado para podernos sentar. Hagan un acto de confianza y de buena fe que van a sacar unos decretos que tenían listos y que Hacienda los represó. Pero además exigimos, ante todo, que pare la violencia contra nuestro pueblo, porque a nosotros como maestras y maestras nos duele, porque todos esos muchachos que están allá protestando pasaron por nuestras aulas, porque esos muchachos asesinados, ¿sí?, pueden ser perfectamente un salón de clase. Ya van 34 jóvenes asesinados y eso duele mucho. Entonces, eso es lo que estamos pidiendo que rodeemos y que eso hace que la movilización sea pacífica porque nosotros nos imponemos sobre quienes quieren violentar estos derechos de lado y lado. Eso es lo que quería decirles, agradecerles, espero el apoyo y pues ahí vamos adelante.